Tipo de hipertensión o presión alta. La presión diastólica mayor o igual a 115 es algo gravísimo. ¿Qué quiere decir? Y aquí tenemos que recordar que la presión arterial tiene dos componentes, uno sistólico y uno diastólico. Y tenemos que recordar a qué se debe el componente sistólico, a qué se debe el componente diastólico. Son dos cosas diferentes, distintas, con mecanismos diferentes. Cuando vemos a un paciente que tiene presión alta, no sabemos cuánto tiempo ha tenido presión alta, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que no da síntomas, o si los da son muy tenues y el paciente no lo relaciona. Y si él no hace un chequeo rutinario de la presión arterial, pueden pasar años sin saber que está hipertenso y después aparecer con daño en la vista, daño a nivel renal o un ACV, un accidente vascular cerebral, un infarto de miocardio, o sea, algo ya más grave, porque ha estado 10, 15 años hipertenso y no lo supo. La presión sistólica igual o mayor a 160, a veces sola se aumenta esta presión. ¿Y quién es responsable de la contracción del miocardio? Y aquí es donde yo quería llegar, porque vamos a ver técnica de exploración cardiovascular. Ayer vimos algo del pulso y el orden a seguir cuando hacemos la exploración cardiovascular es este. Claro que hay otros, ya saben que cada maestrito con su librito, ¿no? Cada uno tiene su forma de pelar la papa. ¿Han visto que algunos lo pelan para allá y otros para acá? Eso es mi forma de saber si alguien es colla o es campo. El colla es acá, el campo. No sé por qué será, pero así es según mi experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para ver primero pulso arterial en brazo y pierna, después presión arterial en brazo y pierna? Si hay diferencia de pulso, es importante, si hay una diferencia de pulso, es importante comprobar en ambos brazos y piernas. Ver el pulso yugular, pulso de las venas yugular. Ya se acuerdan que habíamos dicho que las venas se ven pero no se palpan, las arterias se palpan pero no se ven. Entonces, si hay una inversión de esto, entonces algo patológico está sucediendo. Y después vamos a llegar a la parte de corazón. El paciente tiene que estar inicialmente acostado con el tronco a 30 grados hacia arriba del plano horizontal de la cama. Aquí es muy importante, todo lo que hagamos con nuestro paciente debemos primero hacer que él adopte una posición especial que nos permita hacer una buena exploración física y que nos permita detectar lo que estamos buscando. Si un paciente está totalmente acostado, vamos a tener información falsa. Tiene que estar acostado, pero el tronco le ponemos una almohada para que tenga una elevación de aproximadamente 30 grados. La iluminación debe ser suficiente y de preferencia luz natural. Por eso es que la mayoría de los hospitales tienen grandes ventanales, ¿no? Para aprovechar la luz natural en el examen físico del paciente. Hay un complemento que se puede hacer que es poniendo luz tangencial, es decir, una luz que venga de un ángulo especial que aumente la sombra que se dan en el cuerpo del paciente. Ese aumento de sombra nos permite distinguir cosas que no vemos normalmente. El médico, por tradición y por comodidad, debe colocarse siempre en el lado derecho, salvo que sea zurdo, ¿no? Si es zurdo, tiene que aprender a hacer las maniobras, por supuesto, con su mano más eficiente. ¿Qué es lo que se necesitaría para hacer un examen cardiovascular? Cinta métrica para medir diámetro abdomen, diámetro de tórax, diámetro de pierna con edema,
estetoscopio con campana y diafragma. Acuérdense que cada uno tiende a escuchar mejor sonidos graves, otros sonidos agudos. Esfigmomanómetro o tensiómetro con dos tamaños de manguito. Un manguito para delgado, paciente normal, y un manguito para obesos o pacientes muy musculosos. Porque si usamos uno delgado y uno obeso no nos va a dar valores confiables. Recordemos que tenemos eso en la cabeza: inspección, palpación, percusión, auscultación, siempre en ese orden: inspección estática e inspección dinámica. En la inspección vamos a buscar las deformaciones torácicas que hemos visto en tórax, ¿no? Pueden ser generalizadas, pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas o focalizadas. Lo más importante en la inspección del aparato cardiovascular es ver si el choque de la punta es visible. Es visible en las personas delgadas, ya saben, menores de 32 años. Normalmente se localiza, esto es pregunta de examen, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular o un poquito por dentro de la línea medio clavicular. Una pulsación evidente a nivel del foco pulmonar o aórtico suele acompañarse de dilatación de la arteria pulmonar o de la arteria aórtica por aumento del flujo o de presión, que también es visible, ¿no? La arteria dilatada, sea pulmonar o sea aórtica, se puede ver una pulsación que no es normal. Choque de la punta. La posición normal a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo es a veces enmascarada por obesidad, mama voluminosa. Cuando estemos examinando a una mujer que tenga mama voluminosa, tenemos que ver si es visible el choque de la punta y también si es palpable, si es visible. Y a veces, sobre todo los hombrecitos, tenemos vergüenza, ¿no? En esa situación. Ahí se le pide a la paciente que ella misma ponga la mama hacia arriba, que ella misma la desplace, y de esa manera tenemos acceso a esta parte que es donde va a estar el choque de la punta. El choque de la punta desplazado, que ya lo vimos esto, hacia abajo y afuera, sugiere hipertrofia ventricular. Ya vamos a ver que cuando el corazón es sometido a presiones o aumento de volumen, tiene unas reacciones que modifican la estructura y el tamaño del corazón. Eso lo vamos a estudiar, y esa modificación hace que el choque de la punta se desplace hacia abajo y afuera cuando la respuesta del corazón es una hipertrofia ventricular por aumento de presión. Acuérdense que puede ser hipertrofia por aumento de volumen, que vimos ayer, e hipertrofia por aumento de presión. La ausencia de choque de la punta e imposición del cúbito lateral izquierdo en un paciente delgado sugiere derrame pericárdico o pleural. Hay una cosa que no está escrito ahí, es de que tenemos que buscar el choque de la punta. Primero, en esa posición que indicó, paciente acostado con 30 grados, una almohada normal, mano amplia, buscando después con 2 dedos, con un dedo, si es que lo hemos encontrado. Si no lo hemos encontrado, le pedimos al paciente que rote hacia la izquierda. Eso hace que el corazón se desplace también y se acerque más a la pared por dentro, y quizás lo podamos sentir. Lo hacemos que se coloque más lateral, y después le pedimos que meta aire y después que bote el aire. ¿Por qué? Porque tenemos el pulmón aquí adentro, y el pulmón puede ser que esté obstaculizando que podamos palpar el choque de la punta. Entonces le pedimos que meta aire. Eso va a hacer que se infle el pulmón y después que bote todo el aire. Cuando bota todo el aire, el pulmón entonces es más pequeño y quizás ahí podamos encontrar el choque de la punta. Si es que no se encuentra el choque de la punta, se escribe la historia. No se palpa y no se ve el choque de la punta. Muchas veces es mejor verlo
con luz tangencial que llegarlo a palpar. Palpación, asegurarse que las manos están tibias, sobre todo en invierno. Palpa el precordio con el paciente en posición supina. ¿Cuál es la posición supina? ¿Quién sabe? El paciente boca arriba. Echado de espalda, ¿no? También se llama decúbito dorsal. Están en tercer año, ya casi son médicos, ¿no? Casi, pero falta un trecho todavía duro. Metodología de la palpación, la punta, choque de la punta, borde externo izquierdo, base del corazón. Ya vimos que la base del corazón está a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, segundo espacio intercostal derecho, área epigástrica subsifoidal. Eso es lo que vamos a buscar con la palpación. El choque de la punta no se percibe a la palpación en el sitio habitual, entonces si es que no lo percibimos ahí, que hay que saber dónde es exactamente y hay que saber llegar ahí, solicitar al paciente que expire al máximo y se mantenga sin respirar unos segundos, pero primero tenemos que hacer lo que meta aire, que acumule oxígeno, de ahí que expire para poder mantener unos segundos así. Si aún no se palpa, pedirle que se ubique en posición semilateral, semidecúbito lateral izquierdo. Si a pesar de eso tampoco se palpa, no está de más buscar en el lado derecho porque el paciente puede tener una dextrocardia, es decir, que nació con todo al revés, ¿no? Entonces el corazón está en el lado derecho. O bien buscar signos de derrame pericárdico o derrame pleural. Recordar que el corazón está envuelto en un saco fibroso que no se estira, que es el pericardio, y adentro está el corazón y hay unos cuantos mililitros de un líquido que permite que el corazón se desplace. A veces se derrama algo ahí y ocupa lugar y no le permite al corazón hacer diástole. Vimos ayer también que evaluar la localización, amplitud, diámetro y duración del choque de la punta. La mnemotecnia era el choque del enemigo. Comprobar la localización, ya vimos dónde está, desplazamiento hacia arriba y a la izquierda, ¿qué significa? Un embarazo o elevación del diafragma izquierdo, desplazamiento hacia abajo y afuera, esto es lo más importante, porque a veces el embarazo es evidente, pero esto de aquí, un desplazamiento hacia abajo y afuera, es decir, sexto espacio intercostal y ya por fuera de la línea media clavicular sugiere un aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Ya tendríamos que ver después por qué aumentó su volumen, por una sobrecarga de presión o por una sobrecarga de volumen. Su amplitud respecto a la intensidad del impacto puede ser pequeña y remeda un golpe suave. Entonces, lo normal, que ya saben que es hasta cierta edad, es que lo podamos ubicar con una sola yema del dedo y que abarque toda la yema del dedo. Pero si es más grande y ya necesitamos 2 dedos para abarcar toda la extensión, ya no es normal. Normal es hasta 2.5 centímetros de diámetro. Puede estar aumentado en hipertiroidismo, anemia importante. En ambas dos causas hay mayor velocidad de circulación de la sangre. Sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo como en la insuficiencia mitral. Entonces aquí tenemos que, si hablamos de insuficiencia mitral, ya tenemos que estar en la cabeza cómo es eso, qué significa insuficiencia mitral, y la mejor forma es haciéndose un dibujo en la cabeza. Ventrículo, esta es la mitad. Y acá, esta es la aorta, esta es la mitad. Insuficiencia, ¿qué quiere decir insuficiencia? Que no se cierra bien. Y que cuando esto se contraiga, la sangre va a ir corriendo hacia atrás. Se va a producir un soplo de insuficiencia mitral que tiene por característica irse hacia la axila. Es decir, se propaga hacia la axila. Durante la sístole, el ventrículo se contrae para expulsar la sangre a través de la válvula. Esta tiene que abrirse bien
Si se abre bien, no hay problema, no suena nada. Pero si esta está un poquito estenosada y le cuesta abrirse, vamos a tener un soplo sistólico de estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Y acá es un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Ambos ocurren en la sístole. Eso es lo que tenemos que ir viendo en nuestra cabeza, que sístole significa que se comprime el ventrículo izquierdo, y solamente vamos a hablar del izquierdo por ahora. Se comprime, abre la válvula aórtica, sale sangre por ahí y normalmente la válvula mitral tiene que estar cerrada y tiene que aguantar toda la presión esta válvula, ¿no? Por eso es la que primero se malogra, porque es sometida a grandes presiones. Sobrecarga de presión como en la estenosis aórtica. Ya vimos ahí que la estenosis aórtica va a hacer que el ventrículo izquierdo necesita tener más fuerza para poder abrir la válvula aórtica. Eso es la estenosis aórtica. Y que una vez que la consigue abrir, no abre del todo. Queda semicerrada. Eso se llama estenosis valvular. Y esa estenosis valvular es como si todos querramos salir por esa puerta abierta así un poquito, ¿no? Todo el mundo va a empujar, va a haber un impedir. Igual todo el mundo empuja ahí, hay alteración del flujo laminar y hay un soplo importante. El soplo, en regla general, sigue la corriente sanguínea. Es decir, si hay un soplo aquí, esta es la aorta. ¿Dónde va la aorta? Va al pescuezo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aorta llega un momento en que se divide en las arterias que van al cuello. Y en el cuello tenemos la arteria, ¿cómo se llama? Arteria carótida derecha, carótida izquierda. Cuando viene el soplo, sigue la turbulencia y podemos escucharlo acá. Cuando hay este soplo, la turbulencia va hasta aquí, pero el sonido se va a la axila. Y es así cuando escuchamos un soplo sistólico en el corazón, tenemos que ubicar dónde está sonando. Si es este, ¿se acuerdan cuáles son los sitios donde vamos a escuchar el soplo? Los que se llaman focos, los focos tradicionales, este es el foco aórtico, este de aquí es pulmonar, accesorio, tricúspide y la mitad. Entonces, si escuchamos un soplo, ¿dónde suena más fuerte? Si es el soplo de la insuficiencia mitral, bueno, vamos a escucharlo aquí, más fuerte. Y comprobamos, como es histórico, comprobamos si suena acá. Se escucha, pero mucho más débil. Entonces, volvemos a escuchar acá y aquí efectivamente se escucha más fuerte. Si fuese central, nos vamos a escuchar hacia la axila y allá se escucha el soplo. Si fuera un soplo sistólico, acuérdense que sistólico significa esto es sístole, este es diástole, este es L1, este es L2. Este es otro dibujito que tienen que aprender a hacer, se los pregunto y ayuda a recordar. Entonces, si es un soplo aquí, es un soplo sistólico. Y entonces nos recordamos de la sístole, cuando se contrae el ventrículo, dos cosas pueden sonar. Uno es la válvula aórtica estenosada y otra es la válvula aórtica insuficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es quién? Lo primero es
dónde suena. Pero ya hemos ubicado el R1, ¿no? Ya nos damos cuenta que es después del R1 que suena el sol. Nos concentramos después en el R2 y el R2 no suena nada, no hay nada. Entonces es aquí el R1. Ya saben que lo primero es ubicar el R1. ¿Cómo hacemos para ubicar el R1? Escuchando el foco mitral. Y escuchamos el foco mitral. Si el latido es lento, si la frecuencia cardíaca es lenta, es relativamente sencillo. Pero a medida que aumenta la frecuencia, ahí ya se hace más difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la arteria carótida y tratamos de escuchar cuál fluido es sincrónico con el golpe que nos da aquí. También puede ser en la arteria radial. Y así, entonces, concentrándonos, vamos a conseguir ubicar el R1. Y de ahí, ese es nuestro poste guía, de ahí vamos a escuchar el silencio, vamos a concentrarnos en el R2, el silencio y el nuevo R1. Acuérdense que hay otro dibujito que hay que recordar. R1, R2, esto es sístole y esto es diástole, para recordar. Estos R1, R2, el R1 puede desdoblarse, pero es raro. El R2 puede desdoblarse. ¿Qué significa desdoblarse? Que uno de los componentes aórtico, pulmonar, pueden separarse lo suficiente como para que se escuchen dos ruidos. Eso es desdoblamiento del segundo ruido. Y hay un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, volviendo a esto de sobrecarga, ambas sobrecargas producen una hipertrofia del ventrículo. Hipertrofia es decir, crece el ventrículo, crece la masa muscular y eso hace que se desplace el choque de la punta. Ya no va a estar en su lugar anterior. Esto es pregunta de examen. El diámetro del choque de la punta a la percepción suele ser normal hasta 2.5 centímetros. En decúbito lateral puede ser hasta de 3 centímetros, pero si fuera de 2.5 centímetros y no lo sentimos, difícilmente es que en la posición lateral sintamos uno que es más grande. Un diámetro mayor sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo. Quedémonos con esta cifra, 2.5. Una medida mayor, acuérdense que 2.5 es con un dedo, 2 dedos ya es más de 3 o es 3, si abarca 3 ya sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo. Duración, esto a veces desconcierta, la duración es la más importante y esto es pregunta de examen, esto lo pongo y está siempre en el examen, así que por favor anótenlo. La duración es lo más importante para identificar la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué es del choque de la punta lo más importante para identificar una hipertrofia ventricular izquierda? Y ahí pongo el desplazamiento, doble choque de la punta, duración de la punta, intensidad del choque de la punta, y ahí cuesta entender qué es la duración. Es decir, el choque de la punta, imagínense que este es el corazón que golpea por dentro, no se siente así rapidito, sino que se siente prolongado. Ese es lo que permite detectar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento de la duración. Y en el dibujo que vamos a ver, no sé si está para allá, esto es sístole. Esto de aquí se llama proto, esto de aquí se llama meso y esto de aquí tele. Proto, meso, telediastólico. Igual si es, es sistólico, igual si es proto, meso, telediastólico, sistólico. Entonces, ¿dónde va a estar el choque de la punta?
¿En qué parte estaría en el choque la punta? Eso tiene que tratar de ordenar la cabeza y ubicarlo. Imagínense, están palpando, choque de la punta. Y le dicen, a ver, dibuje dónde está el choque de la punta. ¿Dónde lo pondrían que está el choque de la punta? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Sugerencia? ¿Dónde estaría? Ya lo vamos a ver entonces. No hay apuro. Para evaluar la duración oculta simultáneamente el corazón, el choque de la punta no debe exceder los 2/3 de la sístole y menos llegar hasta el segundo ruido. Entonces ya ahora pueden ubicarlo. Tiene que ser protomeso, sistólico, y nunca llegar hasta el segundo ruido. Es decir, ya ahí ocuparía toda la sístole. ¿No? Entonces, ese golpe sería muy largo y ya sería evidentemente patológico. Un choque de punta sostenido que llegue hasta el segundo ruido, pero de localización normal, sugiere hipertrofia del ventrículo izquierdo sin dilatación. Hay una sobrecarga de presión. Esto también es pregunta de examen. Cuando vimos ayer que pueden haber dos tipos de sobrecarga, una sobrecarga de presión. ¿Qué significa sobrecarga de presión? Sobrecarga de presión significa que aquí, en vez de haber 80 milímetros de mercurio, solamente hay 100. Es decir, este corazoncito, para poder abrir y desplazar la sangre dentro de la aorta, tiene que tener más músculo. Hay una sobrecarga de presión. Y el músculo, si este es un cuerpo, lo estamos así, el músculo normal era así. Esta sobrecarga de presión va a hacer que el músculo crezca y al final va a hacer todo este tamaño. Va a disminuir la cantidad de líquido que puede entrar porque va a aumentar el grosor de la pared. Eso es por una sobrecarga de presión, una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin dilatación. Sobrecarga de presión. La otra sobrecarga viene a ser sobrecarga de volumen. Si el choque de la punta es sostenido, aunque menos que la sobrecarga de presión y desplazado hacia la izquierda, sugiere hipertrofia y dilatación por sobrecarga de volumen. ¿Qué viene a ser sobrecarga de volumen? Haciendo este mismo dibujo, pero en vez de que el problema esté en abrir, el problema está en que no cierra bien y la sangre vuelve hacia atrás. ¿Eso cómo se llama? Insuficiencia valvular aórtica o regurgitación, también le dicen, ¿no? Corriente hacia atrás. Y el diástole, esto es el diástole. El diástole entra sangre por aquí, pero está entrando sangre por acá también. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón para adaptarse? Crecer, pero sin que crezca el músculo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Entonces, aquí hay una sobrecarga de volumen y aquí hay una sobrecarga de presión. Este produce un choque de la punta sostenido, pero en su sitio normal. Y este produce un choque de la punta desplazado de su lugar normal. Desplazado hacia abajo, hacia afuera. Es decir, hacia la izquierda. Fíjense que la semiología nos puede ayudar a determinar qué es lo que está pasando. Simplemente tocando y pensando un poco.
Entonces, si el choque de la punta es sostenido, aunque menos que la sobrecarga de presión y además desplazado hacia la izquierda, sugiere hipertrofia y dilatación por sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen es porque le está llegando más sangre del normal al ventrículo izquierdo. Caso de insuficiencia aorta, y en la insuficiencia mitral, ¿cuál sería el mecanismo? Está medio mudo ahora. ¿Qué pasa? ¿El cambio de clima? Pero generalmente en los loros el cambio de clima, ¡ay! No escucha de lejos a los loros. Aquí, silencio ficticio. Un choque de punta desplazado hacia la izquierda, pero hipocinético, es decir, disminuido en amplitud, se ve en la cardiomiopatía dilatada. La muerte de esos, de la mayoría, no todos, ¿no? de los grandes atletas, ha sido por cardiomiopatía dilatada que se concentró en el tabique. Se creció una parte del tabique, se hizo una bola de músculo, por decir así, en el tabique, y cuando está haciendo mucho esfuerzo, ese corazoncito, esa bola se hincha y llega a tapar la aorta, la salida de la aorta. Entonces el corazón bombea, pero está tapado por el mismo músculo, y eso hace que el paciente caiga como fulminado, y cuesta mucho reanimarlo porque el músculo está quebrado. Borde izquierdo external izquierdo, se palpan los espacios 3, 4 y 5 colocando los dedos índice, medio y anular sobre estos tres espacios. Se busca palpar el ventrículo derecho o la pieza mitad. Es muy importante los latidos generalizados del corazón. Y uno de los latidos más importantes es este latido sagital, así se llama, latido sagital. El latido sagital, el paciente está acostado, nariz, ojo, boca, tórax, y ponemos el puño aquí y vamos a sentir un golpe. ¿Y qué es? Es el corazón derecho, hipertrofia del corazón derecho. Y eso se llama maniobra de Dressler. El tipo que se la inventó. La maniobra de Dressler consiste en poner el talón de la mano sobre el borde external izquierdo y apretarlo un poquito ahí. Y se siente pumba, el golpe. ¿Y quién está golpeando? Un ventrículo derecho hipertrofiado, que muchas veces es la primera manifestación de una patología del lado izquierdo. Entonces, maniobra de Dressler se dice positiva cuando percibimos el golpe. ¿Qué significa la maniobra de Dressler positiva? Hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia ventrículo derecho. Maniobra de Dressler positiva. Pregunta de cajón: ¿y por qué aparece eso? El paciente tenía algunos síntomas, pero nunca pensó estar enfermo del corazón derecho. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan del dibujito ese que hicimos? Y de lo que dijimos, de que la mayoría de la patología del lado derecho es que le viene del izquierdo. El derecho casi nunca se enferma. Si nació enfermo, nació enfermo. Entonces tenemos una cardiopatía congénita. Pero si es adquirido, generalmente es adquirido, pero del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer el izquierdo y el derecho. El derecho le manda a través del pulmón al izquierdo. El izquierdo saca por la aorta y vuelve así. ¿Se entiende? Voy a poner flechita. El corazón derecho
manda, esta es la arteria pulmonar, pulmón, vena pulmonar, a la aurícula izquierda. Y lo estoy haciendo que salga por acá, en vez de que salga por el otro lado, por aquí, a la aorta. Y todo eso vuelve a la aurícula derecha. Así tiene que ser. Si este se enferma, es decir, el ventrículo izquierdo se enferma, este está sanito, este quiere decir el ventrículo derecho, le manda, por decir, entre 5 y 7 litros minuto, y este ya insuficiente solamente puede sacar 4 litros minuto. Si hace un esfuerzo, todo aumenta, pero no mejora el ventrículo izquierdo y empieza a mandarle más sangre y este no lo puede sacar, entonces empieza a aumentar la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en el capilar pulmonar, aumenta la presión en la arteria pulmonar. ¿Y quién es el pagapato? El ventrículo derecho, que tiene que hipertrofiarse. Y este es lo que va a dar el Dressler positivo. Esto no da casi nada de síntomas. El paciente empieza teniendo problemas de insuficiencia cardíaca derecha, pero no fue él el que se enfermó. El que se enfermó fue el ventrículo izquierdo. Por mecanismo de presión, este es el más débil, es el eslabón débil del ventrículo derecho, se crece y empieza a tener latido sagital positivo. Así se llama, latido sagital positivo. Se descubre con la maniobra de Dressler. ¿Cómo es la maniobra de Dressler? Apoyar el talón de la mano sobre el lado izquierdo externo y se siente el golpe. Ese golpe es el Dressler positivo. El motivo, hipertrofia del ventrículo derecho. Base cardíaca, ya sabemos cuál es la base cardíaca: segundo espacio intercostal izquierdo, segundo espacio intercostal derecho. Palpa el latido de la arteria pulmonar, un latido proveniente a este nivel corresponde a una dilatación de la arteria pulmonar. También se puede palpar dentro de los latidos de tórax. Una pulsación a este nivel, segundo espacio intercostal derecho, sugiere aorta dilatada o aneurismática. Un segundo ruido palpable sugiere hipertensión arterial sistémica. ¿Por qué un aumento del segundo ruido pulmonar nos haría pensar en hipertensión arterial? Ya tienen, creo, los elementos necesarios para sacar esa conclusión. Si yo escucho un segundo latido más fuerte, acuérdense lo que habíamos hablado ayer del ruido normofonético. ¿Qué significa ruido normofonético? El primer ruido más fuerte en foco mitral, el segundo ruido más fuerte en foco aórtico. Eso es normofonético. Y lo comprobamos, es lo primero que hacemos cuando estamos escuchando el corazón. Escuchamos la mitral, fuerte el primer ruido, escuchamos la válvula aórtica, escuchando el primer ruido y es más fuerte en el lado mitral. Después nos concentramos en el segundo ruido y es más fuerte en el foco aórtico, vamos al mitral y el segundo ruido sigue siendo más fuerte en el foco aórtico, entonces ponemos primer y segundo ruido presente, normofonético. ¿Qué quiere decir normofonético? Que pregunta de examen. ¿Qué quiere decir normofonético? Quiere decir lo que acabo de mencionar: primer ruido más fuerte en foco mitral, segundo ruido más fuerte en foco aórtico. La percusión no se hace ya en corazón, prácticamente nadie la hace. Eso sí, la ocultación sigue siendo lo más importante en la semiología del aparato cardiovascular. Una importante recomendación para quien va a ocultar por primera vez debe ser la de realizarlo en una atmósfera silenciosa.
ya que el tono y amplitud de los ruidos cardíacos son relativamente bajos. Para ello es muy importante empezar en la casa, en el ambiente de la casa, tranquilo, con la mamá, papá, no el novio, no la novia, porque termina mal las cosas, ¿no? Empiezan los feos, no se aconseja eso. Igual tuve serios problemas cuando estaba enseñando reanimación cardiopulmonar. En la reanimación cardiopulmonar hay que hacer respiración boca a boca. Nunca terminaba bien. Así que suspendido, con muñecos solamente. La pedían más, ¿no? ¿Ah? Las estudiantes la pedían más, ¿no? Claro, empezaban así y terminaban, no fue yo era el culpable. Si usted dijo que hagamos eso, posición del paciente durante la auscultación, comenzar apuntando al paciente en posición de cúbito supino. ¿Qué era de cúbito supino? Y al revés, ¿cómo se llama? El culto crono. De cúbito prono, eso es echado de barriga. Luego en semidecúbito lateral izquierdo. No se olviden que hay varias posiciones en las cuales hay que auscultar. Primero echado de espalda, después lateral izquierdo. Después lo vamos a hacer sentarse, lo vamos a hacer inclinarse. Hay varias cosas que hay que hacer. Saber dar la instrucción al paciente es muy importante. Finalmente sentado y ligeramente inclinado hacia adelante. Pero hay que relacionar por qué lo voy a hacer que se siente, que se inclina hacia adelante. Porque el corazón está aquí y cuando se inclina hacia adelante, parte del corazón va a estar en contacto con la pared. Y eso va a permitir que lo escuchemos mejor. Y no se olviden hacerlo meter aire y después sacar todo el aire, porque cuando saca el aire, las lengüetas pulmonares se despejan y podemos tener mejor acceso a la auscultación. Estamos escuchando entonces los ruidos cardíacos normales. Primer ruido, segundo ruido. ¿Cómo se forma el primer ruido? ¿Quién lo produce? ¿El cierre o la apertura de la válvula? Cierre de la válvula aurículo-ventricular o semilunar. Primero va la aorta y después la pulmonar, ¿o cómo va? Es una trampa. Ni la aorta ni la pulmonar. Es la mitral la que va primero. Siempre se cierra primero, suena primero el lado izquierdo. Siempre primero la mitral y después la tricuspide. Siempre primero la aorta y después la pulmonar. Si es al revés, es porque hay un trastorno en la conducción o algo muy grave dentro del corazón para que se invierta el sonido. Entonces vamos a ubicar la intensidad, el desdoblamiento normal fisiológico y el desdoblamiento patológico. ¿Cómo vamos a reconocer el desdoblamiento del segundo ruido? Es muy difícil detectar el desdoblamiento del primer ruido, a no ser que es un chagásico que tenga un bloqueo de rama izquierda o derecha para que se altere. R1, y esto es muy importante, auscultarlo especialmente en las áreas tricuspidia y mitral. Cuando nosotros escuchamos un R1 aumentado de intensidad, debe decir por ahí más adelante, siempre vamos a pensar de que se trata de una estenosis de la válvula mitral. Siempre que escuchemos un R1 aumentado de intensidad, sospechar una estenosis de la válvula mitral. Ya vamos a ver por qué. El R2, auscultar en área aórtica y pulmonar. Creo que cuando aquí vamos a hablar, el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido ocurre solamente al final de la inspiración. ¿Por qué puede ser que ocurra el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido? ¿Alguien puede conjeturar?
sobre la base de su conocimiento fisiológico. ¿Por qué? ¿Alguien habló? ¿Ahorita? No sé si es eso. No escuché qué dijo. No escucho. Sí, es en El cierre de la válvula aórtica, dice. No sé si es eso. No, así se habla. ¿Qué hacía ahora, por si acaso, doña? Y así manda sus audios, por si acaso, acá el teléfono. ¿Alguien más? ¿Algún comentario por qué se produce el desdoblamiento fisiológico del L2? ¿Y por qué se llama fisiológico? A ver, doctora, está esperando que tengo problema. Diga. Fuerte, sí. Por la inspiración. Por la inspiración. El corazón se desvía. ¿Qué pasa con la inspiración? Ay, la timidez. Es correcto lo que dice la doctora. ¿Qué pasa con la inspiración? Cuando inspiramos, un tórax, el coto, y aquí hay una vena gruesa. ¿Cómo se llama esa vena? Es porque llega más sangre al corazón derecho. Exactamente. Aquí hay otra vena gruesa. ¿Cómo se llama esta vena? Si está hinchada, ¿cómo se llama? Ingurgitación yugular. La vena está gruesa, ingurgitada. Ingurgitación yugular. Si yo le pido al paciente, aquí está su corazón, que inspire hondo, esto se va a hacer así. Se expande, es decir, eso hace que disminuya la presión intratorácica. Y si disminuye la presión intratorácica, esta directamente viene a la vena. ¿Cuál es esa vena que llega aquí al corazón? Vena cava superior. Y lo mismo pasa con esta vena que sale del hígado. Como aquí bajó la presión, pero sobre todo esta se nota que se vacían, desaparece la irritación yugular. Entonces está llegando a esta aurícula una gran cantidad de sangre. Y este ventrículo derecho es débil, no es muy musculoso. Como toda la sangre está viniéndose acá, la aurícula izquierda tiene menos sangre. El ventrículo izquierdo, menos sangre. Entonces pumba, bota todo y se cierra la válvula aórtica. Aquí se cerró la aórtica. Pero el ventrículo derecho todavía sigue botando la sangre que le quedó. Y cuando se cierra, se desplazó lo suficiente como para que existan dos ruidos en vez de uno. ¿No? Esto es porque se llenó con más sangre. Por eso es que se apagó. Y eso es fisiológico. Y va a suceder uno o dos latidos normales. Llega la sangre, el corazón, uno, y el dos ya lo botó todo y después sigue normal. Y después dice que hay uno que es patológico. Desdoblamiento fisiológico ocurre al final de la inspiración. Para reconocer el componente aórtico y pulmonar del segundo ruido debe provocarse un desdoblamiento normal. ¿Y dónde lo vamos a escuchar ese desdoblamiento? ¿En qué parte del corazón? En el único lugar donde se va a escuchar el desdoblamiento es en el foco pulmonar. El foco pulmonar apenas suena. Entonces, si queremos escuchar el segundo componente del segundo ruido, es sobre el foco pulmonar. Ahí vamos a escuchar. Respira hondo, du, du, respira hondo y hace du, y después sigue du. En esos dos latidos
decidió sacar toda la sangre que había entrado por la inspiración. Y ya saben, para escuchar la válvula pulmonar, solamente la pulmonar, porque es muy suave el ruido que produce. La válvula mitral se escucha en todo el campo, la válvula aórtica se escucha en todo el campo, pero la mitral, pero la tricúspide y la pulmonar solamente en su foco. Fluido adventicio. Tenemos el clic sistólico, que es como su nombre lo indica, es un ruido que parece que hace clic y es durante la sístole. Por prolapso de la válvula mitral. ¿Qué significa prolapso de la válvula mitral? En este dibujo, en sístole, esto está contrayéndose y aquí está cerrado la válvula y acuérdense, esto aumenta de 10 milímetros hasta 80, que ahí lo va a abrir y va a llegar hasta 120. Y esta tiene que estar aguantando, pero si tiene alguna falla se va a doblar como hace un paraguas cuando hay mucho viento, se dobla. ¿Y cuándo va a ser esta aquí? Se va a hacer así, se va a bombar y esto se llama clic sistólico de la válvula mitral. Algo le está pasando a la válvula mitral y va a sonar un clic por el prolapso de la válvula. El clic se acerca a R1 en posición de pie y el clic se acerca a R2 en posición de inclino. Porque tenemos que, escuchamos, pero no sabemos qué, escuchamos el ruido y no sabemos qué. Entonces, ahí vienen las maniobras que hay que hacer para orientarnos hacia el diagnóstico. Y esto de aquí es ponerlo de pie y escuchar ese clic. ¿Y en qué momento suena el clic? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Eso, por eso se llama clic sistólico. En sístole. Y es cuando el corazón está botando sangre. Está abierta la válvula aórtica, está saliendo sangre. Si la válvula aórtica está normal, no suena nada. Si la válvula mitral está normal, no suena nada. Pero de repente escuchamos el clic. ¿Qué fue? Se dio la vuelta, prolapso de la válvula. Y entonces vamos a comprobar haciendo estas dos cosas. Fluido de inyección sistólico temprano, poco después del R1, coincide con la máxima apertura de las semilunares, tiene una calidad aguda de clic, fluido de inyección pronto sistólico. Fluido de vaciamiento aórtico de inyección. Fluido de vaciamiento, eyección, es decir, durante la sístole la sangre tiene que salir, ¿se acuerdan? En una eyección rápida, que es el que produce o la que produce la onda del pulso, pero esto puede estar alterado por estenosis aórtica congénita, es decir, nació con una válvula aórtica estrechada. Válvula aórtica dilatada, eso ocurre en las personas mayores. Y como hay una dilatación, va a haber una alteración del flujo laminar. Esa alteración del flujo laminar va a producir un soplo. Válvula bicúspide, que también es una anomalía. Y válvula de bola. Esta creo que ya no se usa, ahora están tratando de poner válvula de corazón de chancho. Le hacen un lavado para sacar los antígenos y con un buen tratamiento funciona casi como una válvula normal. Pero esta válvula con bola es como una bola de ping-pong metida en una cajita de metal y la bola sube y se baja y entonces suena clic, clic. Y eso no dejaba de dormir al paciente. Estos ruidos hay que aprenderlos, ruidos adventicios de diástole. Empecemos con el chasquido de apertura.
¿Quién se abre en diástole? La aorta, la mitral, la tricúspide. ¿Quién se abre en diástole? No escuché. En diástole. ¿Quién se abre en diástole? Los aurículos ventriculares del tipo. ¿En la diestra? Cuando entra sale. ¿No? Al final se abre la aorta y la abdominal.